Hola chicuelos y chicuelas. Bueno, vamos a empezar la lección o unidad 11 de primero de la ESO. Voy a dejar un poco aparte segundo y tercero de la ESO, a no ser que me digáis lo contrario en comentarios, porque hay algún alumno de primero de la ESO que me ha pedido por favor que vaya más ligero porque el 29 de mayo tiene el último examen de lengua y probablemente él entre en las lecciones unidades 11 y 12 porque esta semana empieza la 11. Entonces voy a dedicarme a la 11 de primero de la ESO en esta semana para poder ayudar a mis queridos y queridas alumnos y alumnas. Sobre todo porque en comentarios en el canal YouTube, ya digo, de verdad, si a alguno de segundo de la ESO tercero le pasa lo mismo, que me diga Kiko o profe, me encanta, profe o maestro, por favor, a ver si puedes explicar la unidad 11 o la 12. Yo ya digo, primero, segundo y tercero. En cuanto me digáis algo, me lío con eso. Ahora voy a seguir o continuar con la unidad 11 de primero de la ESO porque me lo han pedido. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos. Páginas 218, 219 y 220, porque igualmente voy a dejar aparte un poco la lectura comprensiva, porque la lectura comprensiva es solo leer y contestar en cuanto a ese texto, que lo haré, pero más adelante. Ahora quiero ceñirme sobre todo al contenido de la educación literaria, como es en este caso, o de la reflexión sobre la lengua, comunicación, que son los contenidos que pueden entrar en los exámenes. Hemos dicho 218, 219 y 220, miradlo, ahí lo tenéis, 218 con la educación literaria. Esta unidad va sobre el teatro, me encanta el teatro. Sí, soy actor aficionado, por supuesto, director aficionado, por supuesto, formo parte de un grupo de teatro aficionado y de verdad es genial. Aparte de llevar también un poco las obras de teatro que se hacen en el instituto todos los años, que os invito a que las veáis, están colgadas en un canal de YouTube también, pues creo que es el canal de YouTube de Teatro y Espenegras, porque el instituto es Peñas Negras. Os animo e invito a que lo veáis. Bueno, venga, vamos a empezar, que luego decís que son muy largos los vídeos. Creo que esta vez las lecciones 11 y 12 son muy sencillas, son de estudiar, no es de entender, son muy sencillas y creo que voy a tardar poco. Si tardo un poquito más es como siempre porque dedico la mitad del tiempo a hacer las tareas o ayudaros a entender las tareas. Pero lo que es la explicación del contenido en 10-15 minutos está siempre hecho. Venga, veamos. Estas páginas que van sobre el texto dramático, el teatro primero sobre el texto, es decir, el libreto que llaman, lo que está escrito en el papel, y luego también los diferentes tipos, y en la 220 lo que es la representación teatral. Bien, pues esas tres páginas, me vengo aquí para luego liarnos un poco las actividades, esas tres páginas, como siempre, las tengo yo en un Canva. Vamos a ver ese Canva. Aquí tenemos el Canva. Vamos a ver, como bien os he dicho, hay un apartado dedicado al texto, lo que está escrito, el libreto que llaman, y otro dedicado a la representación teatral, con actores y actrices. Bueno, lo primero es como la definición del teatro. En la página 218, en el margen izquierdo, nos recuerda que forma parte de los tres grandes géneros literarios. Los tres grandes géneros literarios eran la narrativa, la lírica y la dramática, o el género teatral. Dramática y teatral da lo mismo, ¿vale? Entonces, luego sí es verdad que la narrativa tenía otros subgéneros según de lo que escribieran, mitos iba de dioses, leyendas, fábulas. Luego la lírica también tenía sus subgéneros, ¿no? Según cómo lo escribiera, una elegía, una sátira, un himno, una oda. Y el teatro también va a tener sus subgéneros, la comedia, el drama y la tragedia, que lo veremos creo que en la unidad siguiente, en la última, la unidad 12. Hasta ahora solo saber que el teatro, igual que la narrativa, era un texto en el que un autor nos contaba sucesos, nos contaba una historia. Eso era la narrativa, generalmente escrito en prosa, todo seguido, ocupando toda la línea. La lírica era un texto en el que el autor expresaba sus sentimientos, ¿no? Generalmente escrito en verso, las líneas cortitas, con rima y demás. Y el teatro es un texto escrito generalmente en diálogo, que ahora lo veremos aquí, que podría ser otra cosa, pero es en diálogo, porque generalmente forman parte varias personas y hablan entre ellas. Un texto escrito en diálogo, pensado para ser representado en un escenario. Siempre que se escribe una obra de teatro, tu pensamiento es que se va a representar en un escenario. Vale.
En cuanto al texto, lo que está escrito, vamos a decir que dentro de eso escrito hay dos tipos de todo lo que está escrito. Está el texto principal, que se llama, que es lo que dicen los personajes en cualquier obra de teatro. Luego veremos en las tareas algunas diferencias entre el texto principal y las acotaciones. El texto principal es lo que van a decir los actores y las actrices, ¿vale? Y luego, aparte de eso, hay otro que se llaman acotaciones, que suelen estar escritos de manera diferente, en cursiva, entre paréntesis, y las acotaciones no es lo que dicen los actores y actrices, eso no lo dicen, son sugerencias, orientaciones para hacer bien la obra de teatro como la tenía pensada el escritor. Orientaciones sobre qué, sobre el decorado, porque a lo mejor al principio te viene una mesa en el centro, 3 sillas a la derecha, una ventana a la izquierda, te sugieren cómo es el decorado. En cuanto al vestuario, te dicen fulanito de no sé cuántos años de edad, viste casi siempre ropa oscura, te lo sugiere. Gestos, a lo mejor siempre que van a hablar, antes de decir sí señor, pues dice, haciendo un gesto de militar poniéndose la mano en la cabeza. Todo eso te va a venir entre paréntesis y en cursiva probablemente, y no lo dicen, por supuesto, los artistas, los actores ni actrices. Eso es para que sepan lo que tienen que hacer. Cuando diga sí señor, se va a poner la mano en la cabeza. Movimientos, que muchas veces dicen, yéndose hacia la izquierda, haciendo mutis por el foro. Eso es lenguaje teatral puro. Hacer mutis es irse y el foro es la pared del fondo, la más alejada del público. Vale, pues esos son los únicos dos tipos que hay de texto. El texto principal, que es lo que dicen los personajes, y las acotaciones, que están escritas de manera diferente, y es orientaciones para los actores y para el director sobre el decorado, vestuario, gestos, movimientos y todo. También ya hemos hablado de que suele ser un texto escrito en diálogo, pero hay otra manera. ¿Qué dos formas? Bueno, incluso tres, aunque a mí me gusta decir dos y la tercera es lenguaje teatral, pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿En qué dos formas puede estar escrito? La más lógica, diálogo. Diálogo, cuando dialogas es que hablan varias personas, dos por lo menos, dos o más, ¿no? Pues eso es lo que se llama diálogo, que a lo mejor pone Pedro, 2 puntos. Hola, abuelo, ¿qué tal estás? Abuelo, 2 puntos. Ay, mi nieto querido, vamos a jugar a lo que sea, ¿sabes? Eso es diálogo, porque hay dos o más personas. Pero también hay algunas obras de teatro que están escritas en monólogo. A ver, si muchas veces no sabéis lo que significa, pensad un poquito en los prefijos. Mono, aparte del animalito que hace y sube por los árboles, mono siempre significa uno. Monóculo es el cristal ese que se pone en un ojo, como unas gafas de un solo cristal. ¿Vale? Siempre que dice monosílabo, una palabra de una sílaba, pues monólogo cuando habla solo uno. ¿Vale? Es cuando habla solo uno. Un personaje expresa en voz alta sus pensamientos. Incluso hay obras de teatro que es un monólogo entero, todo un monólogo, ¿eh? Y está una hora y pico, un hombre, una mujer hablando al público. Algunos dirán, qué aburrimiento. No, si lo hace bien, no. Por ejemplo, la obra de teatro de 5 horas con Mario, ¿vale? En la que una mujer está al lado del ataúd con su marido muerto y ella recuerda, rememora cosas y es hablar y está muy bien, ¿vale? Bueno, pues tenemos esas dos partes. En el libro también te toman como formas una cosa que se llama aparte. Bueno, yo el aparte lo considero más vocabulario teatral, como os he dicho, de mutis, foro, voz en off. Cuando dice voz en off es que suena como si hablara alguien, pero no sale nadie en el escenario. Voz en off es eso. Y aparte es cuando un actor o actriz dice una cosa que la oye el público, pero es como si dijera un pensamiento suyo, ¿vale? Están dos hablando, a lo mejor discutiendo. Hola, ¿qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? Mañana tienes examen, sí, pero voy a sacar muy buena nota seguro, aunque no he estudiado nada. Y el otro que diga, sí, seguramente, y te pone entre paréntesis, te pondría aparte, que eso sería una acotación, aparte, y diría, este es más tonto, o este se lo está creyendo y no vas, y lo dice en voz alta, que eso es la única acotación que sí se dice, el aparte. Hombre, lo que viene entre paréntesis, que es eso escrito aparte, no lo dice, pero sí que dice lo siguiente, que es lo que tendría que como decir en alto un pensamiento, una sensación. A mi juicio no lo metería dentro de las formas, pero en el libro sí te lo pone en las tareas y en la siguiente unidad o en segundo de la ESO creo que también. Así que bueno, tenemos el diálogo,
que es cuando hablan dos o más personas, el monólogo, cuando una persona habla en voz alta hacia el público, y el aparte, que es cuando aquí sí que es cuando expresa en voz alta un pensamiento o una idea que en realidad no se oiría, pero claro, él quiere que lo oiga el público y lo dice. Y generalmente se hace un gesto con la cabeza, como si mirando hacia atrás, como si no se dirigiera a nadie, pero yo ya digo que a mí me gusta decir que hay formas de diálogo y de monólogo, y punto. Bueno, y si nos vamos a la representación, es decir, cuando se va a hacer la obra de teatro, tenéis muy bien también en el margen de la página 220 dónde se suele hacer. Hombre, ahora mismo sí, ahora mismo en los teatros, en las casas de la cultura, etcétera, pero se ha hecho en muchos sitios, en iglesias, en patios de vecinos. Hombre, habréis visto a lo mejor, espero que hayáis visto en Mérida, si no, deberíais ir, donde se hacía teatro, ¿vale? Que es una, sí, como dicen en el margen, una construcción semicircular al aire libre y hecha de piedra, ¿vale? Vamos, os lo recomendaría. Y muy famoso aquí, los corrales de comedias, que eran usando una calle cortada, o una calle entre edificios, se ponía un escenario y se hacía famosísimo el de Almagro, en Ciudad Real, muy cerca de Toledo, ¿vale? El corral de comedias. Y aparte de eso que hablan del lugar, te dicen qué cosas, qué elementos utilizan para representar. Además del libreto, el libreto por supuesto hay que utilizarlo porque es el que nos da las orientaciones y lo que nos dice todo lo que van a hablar los personajes y cómo, pero también hay otros elementos. Primero, los actores y actrices, por supuesto, se necesitan actores y actrices que son los que van a leer, no, recitar de memoria, por supuesto, y con la mejor entonación y naturalidad que puedan, los actores y actrices. Pero también hay elementos auditivos. Además de las palabras de los actores, la entonación en la que dicen, siempre hay música, sonidos, efectos especiales, un teléfono que suena, un disparo, una puerta que se abre chirriando. Todo eso te lo ponen entre paréntesis en las acotaciones y tú tienes que irlo grabando para luego ponerlo. Elementos auditivos y luego también elementos visuales, por supuesto. Aparte del decorado, del vestuario de los actores y actrices, tenemos una cosa muy importante, la iluminación. Es decir, si te pone iluminación de día, iluminación de tarde, iluminación de noche, iluminación artificial, como si fuera una lámpara, y todo eso te lo ponen las acotaciones también. Hay una palabra muy famosa en teatro que es oscuro, que es cuando se apagan todas las luces. Oscuro, se hace la luz, un foco principal al actor, todo eso viene en las acotaciones y es muy importante. Entonces, por resumir, ¿qué elementos hay? Los actores y actrices, elementos auditivos y elementos visuales. Y con eso hemos acabado esas 3 páginas. Ahora nos podríamos ir a hacer las actividades bajo mi pantallita, porque estaba por ahí elevado. Y tenemos la primera página. Venga, vamos a hacer alguno. Escucha con atención y lee el siguiente texto de la obra teatral Peter Pan. Después contesta las cuestiones. ¿Por qué razón Peter se escapó de su casa? ¿Cuál es, según el personaje, el origen? ¿Por qué hay cada vez menos hadas? Eso, chicuelos y chicuelas, lo leéis y lo deducís vosotros y vosotras, que es sencillo, yo ya he hecho bastante. Vamos a lo que he explicado. Localiza las acotaciones del texto y cópialas en tu cuaderno. ¿Os acordáis de lo que eran las acotaciones, no? Cosas que no iban a decir los actores y actrices, pero orientaban todo lo que es la puesta en escena. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Esto no, porque esto sí lo dice Peter Pan, pero mira, entre paréntesis, satisfecha. Eso es una acotación, ¿vale? Y tú, otro, entre paréntesis, pareciéndole que su nombre es lamentablemente breve, otra acotación. Las acotaciones van entre paréntesis y no lo dicen los actores y actrices, son sugerencias. Mordisqueándose un labio educadamente, alegremente, todas estas cosas que vemos, con los ojos como platos, entre paréntesis, sorprendido de tener que explicarlo como algo especial, casi sin aliento. Mira, aquí lo han hecho al revés, el texto lo tienen en cursiva y las acotaciones las han puesto normal. Casi siempre es al revés, el texto normal y las acotaciones en cursiva, pero siempre entre paréntesis y cambiándolo.
Y ya está. Esas son las acotaciones. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la representación hacen referencia a esas acotaciones? Es decir, ¿de qué nos sugieren, qué nos orientan? Por ejemplo, está claro que si dice satisfecha, va a ser o bien gestos o entonación. Se podría hacer los dos. Es decir, haciendo así como satisfecha o la entonación. Sí, señor. También, ¿vale? Puede ser las dos cosas. Pareciéndole que su nombre es lamentablemente breve. Lo mismo, yo aquí diría que con la entonación o incluso con gestos, más bien con la entonación, pero bueno. Este es muy fácil, este sí que es, mordisqueando es un labio, eso sí que es un gesto, ¿no? A ver, ¿alguno puede decir movimiento? No, hombre, haces así más bien un gesto que un movimiento. Educadamente, esto para mí es la entonación, lo va a decir muy educadamente. Alegremente, pues igual, la entonación. Casi sin aliento, la entonación, que va a estar cansado, con los ojos como platos, esos son gestos, ¿no? Sorprendido de tener que explicarlo, pues también gestos o entonación. Siempre va a sugerir alguna de esas cosas. Esta página hecha, que bien, y esta que va a ser más o menos lo mismo. Mirad, aquí como hay varios, vieja, príncipe, pues está claro que es un diálogo, no es un monólogo, ¿no? Bueno, por lo menos esta parte. A ver, escucha con atención, lee el texto principal y vamos a contestar. ¿Por qué crees que el príncipe, qué sentimientos? Ya sabéis que las que son de cosas del texto ya lo leéis vosotros y lo deducís vosotros o me preguntéis en comentarios. Redacta ahora un resumen y vamos con las que nos sirven para el estudio. Copia todas las acotaciones. O pues otra vez igual, eso ya, vamos, ya tenéis que saber qué son acotaciones. Por ejemplo, una cabaña. ¿Ves? Esto es una acotación que nos está ya determinando el lugar, el decorado, ¿no? Pasad adelante, noble caballero. No hay paréntesis, no hay paréntesis, no hay paréntesis. Hombre, aparte. Mira, el aparte que os he dicho algunas veces, ¿os acordáis? O sea, esto es que lo va a decir como si lo pensara. A ver. Ah, ¿no era así? ¿Qué es preciso hacer entonces? Y él es como si se diera la vuelta y decir, pobre joven, está loco. Pero eso lo va a oír todo el mundo, pero lo hacen así con ese gesto y con esa cosa para que el público crea que lo que es el príncipe no lo oye, aunque por supuesto que realmente lo oirá, ¿no? Pero hacen eso lo que se llama un aparte. Más cosas, aparte, otro aparte. Al príncipe, a este simplemente le está sugiriendo que se dirija hacia el príncipe, que le hable a él, ¿vale? Aparte, llaman a la puerta, otra acotación que esta, mira, es de un elemento auditivo, llaman a la puerta, eso sería el que esté encargado de la iluminación o del sonido, en este caso, tendrá que poner cling, dar al play, que suene ding dong o toc toc toc, como quiera poner, pero esos son las acotaciones. ¿Qué dos formas reconoces en el texto principal? Razona tu respuesta. A ver, lo que os he dicho, formas son diálogo y monólogo, ¿no? Aquí es diálogo, aquí no hay ningún monólogo. Pero quizá el aparte, lo ha considerado como otra forma, porque es como un pequeño monólogo, este aparte, que hace la vieja. Un monólogo que revela sus pensamientos, no se dirige al príncipe. Bueno, pues si lo quieren considerar así, bien, yo no lo consideraría así, ¿vale? Pero bueno, y esta ya estaría hecha también. Nos vamos a la 220, que es la última, que nos hablan un poquito del lugar de la representación, ¿vale? Aquí. Escucha con atención y lee el fragmento de la zapatera prodigiosa. Después distingue las intervenciones y las acotaciones. Mirad qué pedazo de acotación hay aquí. Esta acotación es normal al principio de los textos. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta nos dicen qué tenemos que hacer, cómo ponemos el decorado y te lo dicen, vamos, muy exacto. A la derecha un mostrador con botellas, tal. La zapatera está detrás, viste un traje rojo encendido, amplias faldas. En la escena 2 mesas, en una está sentado, o sea, nos sitúan a todos los personajes y todo el decorado, ¿vale? Te dice lo que está haciendo la zapatera, friega, vasos, tal cual. Y ahora la zapatera deja de fregar y mira al mozo fijamente. Silencio, eso quiere decir un ratito de silencio, sin decir nada, una pausa escénica. Y empieza, pase usted, si usted lo quiere. Esa es una acotación tremenda de todo el decorado y de nada más empezar la obra lo que tiene que hacer cada uno. Esta es otra acotación en cuanto a la entonación, incluso a los gestos, ¿eh? Y esta es otra acotación de movimientos. Vale. Ah, mira, y aquí nos dicen que relacionemos. ¿Viste traje rojo? ¿A cuál será? ¿Gestos, vestuario o decorado? Hombre, está claro que es el vestuario, ¿no? En la escena 2 mesas, el decorado. Y lleva los brazos caídos y mira de manera tierna, gestos.
Es muy fácil. Y el último intenta dibujar con detalle el escenario. Fijaos que viene aquí el escenario y bueno, pues intentáis dibujarlo en un papel. A la derecha dibujáis un mostrador, como si fuera la barra de un bar. Ah, bueno, que estoy haciéndolo con mi derecha, pero como se ve al revés, veis que es la izquierda, pues sería aquí, ¿no? A la derecha hacéis el mostrador, dibujáis a la zapatera, luego dibujáis dos mesitas, en una está sentado tal cual, y ya está. Y nada más, ¿veis? 20 minutos, la explicación y la tarea. Madre mía, es que es muy fácil esta unidad, muy fácil, chicuelos y chicuelas. Al ataque, que estamos acabando. Si sacáis muy buena nota, lo mismo os compensa y a ver si al final terminamos aprobando, o mejor dicho, sacando una notada. Hasta la próxima.